Continuamos, y a propósito de campesinos y del campo, vamos a comentar una queja que expuso Jesús de la Cruz Martínez, un asesor de la Federación de Productores de Maíz del Estado de México, en el sentido de que las empresas transnacionales que dominan el mercado de alimentos procesados y también los insumos para el campo, para producir, quieren patentarlos como propios las razas puras de maíz, incluyendo 9 que tiene el Estado de México, las negras, moradas, azules, blanco, amarillo y todo eso. Sí, patentarlos, bueno, ya se ha advertido que esta empresa, la verdad es que pues parece que quiere afectar en todo a los campesinos, apoderándose del maíz como si fuera suyo, con lo cual, bueno, los campesinos tendrían que pagarle a ella por sembrar, lo cual es inaudito. Entre estas empresas se menciona Monsanto, y esta empresa dice, si lograran su propósito, yo creo que las autoridades no deben permitirlo, deben de legislar a nivel federal, a nivel del Estado, para que esto no ocurra, porque imagínense nada más si les dan un registro, como si fueran de ellos, como que ellos hubiera sido producto de su investigación, todo lo que es una raza de maíz que se siembran desde antes de la colonia. Entonces después los campesinos tendrían que pagarle para poder sembrar el maíz que siempre han sembrado toda la vida. Pero además de eso, las empresas transnacionales no solamente cobran derecho por la semilla, también venden con un paquete tecnológico, con insumos, pues. Sí, un maíz que es parte de la tradición de este país, que prácticamente nació junto con México, con la producción agrícola, con esta actividad, y que es inconcebible que se pueda permitir que una empresa se adueñe y diga que es suyo. Aquí las autoridades, la verdad es que sí tienen que intervenir, han sido omisas y permisivas para muchas cuestiones, pero ya esto de verdad sería el poder. Yo creo que incluso vamos a hacer un tema especial sobre esto, para que a llegarnos más información y más elementos de juicio, para difundírselo, para que lo conozcan, porque son de las cosas que pasan desapercibidas, no se conocen, como no impactan mediáticamente, pero son cuestiones muy graves. Sí, bastante. Sí. Y bueno, mencionar ayer domingo hubo una gran movilización, bueno, de hecho hubo dos, una por parte de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, que hicieron un mitin en el Zócalo para reprochar la posibilidad de una reforma energética y para anunciar que van a acercar el Senado en protesta por lo que él dice intenta hacer el Congreso de la Unión. Y por otro lado, bueno, una manifestación también principalmente de jóvenes en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplirse un año de su gestión. Sí, son dos cosas que coinciden, ¿no?, en el tiempo. El caso de la manifestación en contra de la reforma energética, pues desde luego esto forma parte del complejo problema que representa tramitar esta iniciativa, no en el Congreso, porque en el Congreso el PAN y el PRI hacen mayoría y logran mayoría calificada, y con los aliados del PRI mucho más, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo creo que el problema no es de trámite legislativo, el problema es de reacción de la población en un país que está muy dividido. Desde luego dividido, la principal división es entre los pocos que tienen muchísimo y los muchos que tienen casi nada, ¿no? De ahí viene una división, pero se está polarizando, es decir, estas cosas estaban pasándose, pero quizás el debate, la discusión, las movilizaciones pueden dificultar más el país. Aquí necesita prudencia de todos y sobre todo también patriotismo. Creo que la reforma va a ir, se va a aprobar, no hay problema. Lo que necesitamos es que cuando menos, si es inevitable, los que la hagan, los que la redacten, pues piensen también en los intereses del país. Bueno, pues yo creo que sí va a haber problema, porque es una reforma que de concretarse lo va a hacer el PRI con el Verde Nueva Alianza y por supuesto el PAN. Pero evidentemente que la izquierda no está de acuerdo, no lo va a estar. Es uno de los motivos por los cuales el PRD está fuera en estos momentos del Pacto por México. Es una de las principales banderas que trae López Obrador, y evidentemente que esto puede pues dividir todavía más al país. El PRD está pugnando junto con Andrés Manuel por que se lleve a cabo la encuesta. Bueno, una vez que se reforma la Constitución, se pueden someter a consideración nacional algunos temas, y el de la reforma energética no es menor, pero las autoridades saben que la mayoría de la población, al preguntarles de manera directa, seguramente van a estar en contra, y por eso lo están eludiendo. Yo creo que también aquí el problema es que tienen que ver la naturaleza mismo de la materia que se está poniendo en manos de la iniciativa privada nacional y extranjera. Por una parte, sí, la inversión extranjera en petróleo no es lo mismo que la inversión extranjera que se ponga, por ejemplo, para poner una cadena de hamburguesas o de otro tipo de cosas que no tienen que ver con cuestiones de seguridad nacional y desde luego de autosuficiencia energética a futuro del país. Entonces tienen que verlo, hay muchas cosas que no se pueden, agotar en tan poco tiempo como este, pero es una cuestión delicada que tienen que ser muy mesurados, muy inteligentes, muy sensibles, y sobre todo que tengan visión de largo plazo. ¿Qué puede pasar después de 10, 20 años con las empresas extranjeras aquí? El petróleo, las empresas extranjeras tienen el respaldo de todos los gobiernos de donde provienen, y incluso son capaces de invadir países.
Y lo que sí es cierto, pues es que hace falta un cambio en Pemex, evidentemente, porque ha sido saqueado. Hace falta también que exista mayor trabajo, mayor inversión, pero bueno, también que pues no se quiera entregar el petróleo a los extranjeros. Hay que ver todo lo que ha sucedido en otros países para ver cuáles son modelos exitosos y modelos de fracaso. Sobre todo hay que ver los alcances, pues la orientación y los alcances de lo que pueden ceder a la iniciativa privada por una parte, y por otra porque con lo que tú dices hay que ir a ver las experiencias que han tenido en otros países con las industrias petroleras, empezando por la gran contaminación. Son de las principales fuentes de efecto invernadero que daña el ambiente, ¿no? Y además que nos hablen con la verdad, porque una cosa es lo que está diciendo el gobierno de México al país, a los ciudadanos, y otra cosa es lo que nos enteramos siempre por medios extranjeros, por algunas otras firmas que siempre tienen mayor información y hablan de una reforma, bueno, mucho más entreguista de la que está planteando el gobierno. Sí, efectivamente, sobre todo la que propone el PAN, ¿no? Los alcances del PAN. Es. Y yo queremos referirnos también a lo que es la deuda de los estados, a pesar de que de hace como 2 años se empezó a advertir sobre los problemas de que se están endeudando demasiado. Este año se está creciendo el endeudamiento un 11%. Al mes de septiembre de este año, la deuda había pasado de 406.000 millones a 452.000 millones, una situación delicada que tiene que ver. Y además, otra cuestión oculta ahí que es riesgosa para las finanzas estatales es el caso de los famosos PPS, con modalidad diferente, pero vienen siendo lo mismo. Son deudas, son compromisos presupuestales muy graves, muy onerosos, porque pagan muy caro las obras que hacen la iniciativa privada con esta modalidad, con este sistema, pero los gobiernos no lo toman como deuda, cuando de todos modos se va a pagar como deuda del presupuesto. Así es, la verdad es que es lamentable, es cuestionable, por supuesto, que los estados terminen cada año más endeudados en lugar de buscar disminuir sus pasivos. Y bueno, el Estado de México está abonado por lo menos hasta la cuenta pública 2012 se hablaba de que el Estado volvió a adquirir deuda cuando en los mandatos, bueno, ya en los últimos años de Arturo Montiel y de Enrique Peña, no había crecido la deuda. Entonces, la mayoría de los estados, al estar aumentando sus pasivos, pues también están poniendo en riesgo su manejo financiero, asumen mayores contratos, pero como mencionamos hace tiempo, lo lamentable es que no se vea, porque bueno, si uno dice, pues, se endeudaron, pero ya tenemos esto y nuevas obras, y bueno, a todas luces se nota que hubo un gasto mayor, está bien, pero lo lamentable es que no se note. Sí, efectivamente, más dinero, más deuda, y sin embargo los resultados de la gestión de los gobiernos no se traducen en mejor bienestar para la población, que es el objetivo fundamental de una gestión y de una institución. Y además que se supone que ya hay legislación en torno a las deudas, aquí esperemos que sea dura y que rindan cuentas quienes asumieron estos compromisos y que además se note que fueron adquiridos para proyectos productivos y no para la bolsa de algún funcionario. Sí, sobre todo, tú mismo creo una nota muy importante tuya que redactaste, en el sentido de que el gobierno depende de los ingresos federales en un 82.1%, o sea, la autosuficiencia de ingresos propios no llega al 19%, una cuestión también grave, ¿no? Sí, es algo que ha criticado mucho la oposición, que el gobierno está presumiendo que el próximo año habrá muchos recursos, pero la mayoría son federales. De hecho, se lograron asignaciones muy importantes para los municipios, pero aquí lo importante es que el gobierno del estado por sí solo tiene ingresos propios muy bajos, que le pide a los municipios que sea eficiente, pero que él no lo es. Efectivamente, son cuestiones que tienen que atenderse, tienen que señalarse y tienen que difundirse, tienen que conocerse, porque incluso el problema es que muchas cosas no las conocemos como ciudadanos, consecuentemente la sociedad no puede exigir, no puede reclamar, no puede criticar, porque no tiene esta información. Le falta mucha información, hay que acercarnos también. Sí. Vamos a un corte y regresamos con otros temas.